Regulador cuadrático lineal. Será una breve introducción de LQR, ecuación diferencial de Riccati, diseño del controlador, ejercicio resuelto, preguntas y ejercicio propuesto. Bueno, un poco hablando de la introducción, podemos decir que el regulador cuadrático lineal o LQR viene a ser un tipo de control óptimo basado en la representación de estados. Básicamente, el esquema es el que se muestra en la parte inferior izquierda y, bueno, es la realimentación directa de los estados multiplicado por una matriz K, restado de la referencia, multiplicado por una matriz KR que simplemente es un escalado para tener un error en la parte de seguimiento y tener la salida Y. Si nos damos cuenta, este control es bastante similar al control por ubicación de polos y en lo que se diferencia es en la matriz K y cómo se obtiene. La matriz K en el control por ubicación de polos se va a obtener por los polos deseados que desee el diseñador ubicarlos en el plano, mientras que en el LQR viene dado por las características que el diseñador considera importantes en cuanto a desempeño y esfuerzo. Entonces, ya como dijimos, la implementación de K y el sistema de control es similar entre un control por ubicación de polos y el LQR. En lo que se diferencia es cómo se elige K. El problema realmente del control por ubicación de polos viene dado en cómo ubico el lugar adecuado en el plano para ubicar los polos en lazo cerrado, porque ya sabemos que no es intuitivo y mucho menos cuando el sistema es de orden elevado o se tiene múltiplos actuadores, es decir, un sistema MIMO. Entonces, una opción es el LQR, porque nos permite evaluar qué es importante para nuestro sistema, ya sea el desempeño o la energía que usa el actuador. Bueno, ya habíamos comentado que el LQR nos va a permitir obtener la ganancia óptima, es decir, la matriz K, por medio de una función de costo J, es decir, que nos permite dar un balance entre qué es importante, el desempeño o la energía. La matriz de costo J viene dado por la matemática mostrada a continuación. Ya conocemos que X son los estados y U es la entrada, pero los factores que no conocemos son los factores de Q y R, que vienen a ser los factores de ponderación. Mientras que Q penaliza el mal desempeño, R va a penalizar el consumo de energía o esfuerzo del controlador. Y la acción de control U viene dado por menos K por X. Bueno, hablamos de una ganancia óptima, es decir, que vamos a tener un control óptimo. ¿Pero qué es realmente un control óptimo? Es minimizar una función de costo J, donde J va a contener las restricciones, ya sea obtener un mejor desempeño, seguir una referencia específica o reducir el consumo de energía. Por otro lado, quizás no es tan obvio que X transpuesta por X viene a ser los estados al cuadrado y de igual forma U transpuesta por U vienen a ser las entradas al cuadrado. Entonces esto lo podemos ver que viene del producto de una matriz fila por una matriz columna dada por el vector de estados de la ecuación, que en otras palabras es X transpuesta por X, es decir, los estados al cuadrado, y de igual forma sucede con las entradas al cuadrado. Bueno, podemos decir que en el caso en el que nosotros quisiéramos tener un mejor desempeño, entonces tenemos que minimizar la función J y para obtener el mejor desempeño, la curva que se acopla a esto desde un estado inicial a un estado final en el menor tiempo es la curva morada, donde el área bajo la curva va a ser igual a la medida de qué tan rápido retorna al estado deseado. Entonces, esto también justifica de por qué estamos hablando de una integral, porque tenemos el área bajo la curva. Podemos decir que el peor desempeño también viene dado por la curva azul, y también podemos tener una respuesta que sea positiva y negativa, pero esto no es deseado. Es por esto que elevar los estados y las entradas al cuadrado es adecuado para que aunque tengamos sistemas con dinámicas lineales, podamos representarlos como funciones cuadráticas, es decir, convexas, y por ende tener un valor mínimo donde la matriz K tenga un valor óptimo por medio de la función de costo. Como ya habíamos mencionado, el conjunto X transpuesta Q y X deben ser positivos y mayores a 0. Y por otro lado, de igual forma, U transpuesta R por U. Asimismo, Q y R son matrices diagonales por lo general. Y aquí tenemos un caso bastante específico.
En el caso de que nosotros queramos que la acción de control del actuador U2 no consuma mucha energía, lo que deberíamos realizar es que R2 debe aumentar, ya que la matriz R es la que penaliza el consumo de energía, mientras que si queremos que el desempeño del controlador, el desempeño de uno de los estados, en este caso del primer estado, sea el mejor, lo que deberíamos hacer es aumentar Q1 de la matriz Q. Función de costo. Para entender, vamos con un sencillo ejemplo. Digamos que quiero partir de un punto A a un punto B, que puede ser mi casa a la Politécnica. Tengo varias opciones de transporte, un auto, una bicicleta, un bus y un helicóptero, y dos parámetros a considerar, el tiempo y el dinero, donde tal vez con la bicicleta me demoro 75 minutos, pero tengo un costo de $0, o con el helicóptero me demoro 4 minutos, pero tengo un costo de $400. Entonces tengo unos multiplicadores Q y R que le dan como que peso al tiempo o peso al dinero, y estos me determinan un parámetro J, el cual al ser el menor parámetro J será la solución más óptima para ver qué transporte puedo utilizar. Este es un ejemplo en general, pero no es alejado de lo que es realmente el EQR, donde tenemos una función de costo descrita por la siguiente ecuación, donde Q y R son matrices simétricas positivas. Q se encarga del desempeño y R se encarga del esfuerzo de control. Es decir, si tal vez yo quiero que mi controlador tenga un mejor desempeño y llegue más rápido a la referencia, debo aumentar Q. Pero ¿qué podría implicar esto? Que tal vez al aumentar Q, la acción de control sea más brusca y eso puede dañar al actuador. En cambio, R se encarga del esfuerzo de control. Al aumentar R, puedo hacer el esfuerzo de control o la acción de control más suave, pero tal vez mi desempeño como el controlador no sea tan bueno. Lo ideal es encontrar un equilibrio óptimo para el mejor controlador del sistema. La ecuación diferencial de Riccati. Esta parte del Hamiltoniano, donde se tienen condiciones necesarias para minimizar h. Estas condiciones son que de h de u sea igual a 0 y la derivada al cuadrado de h de u sea mayor que 0. Con esto se obtiene una u asterisco y considerando una condición de frontera, se tiene, en donde se debe garantizar estabilidad, se tiene la siguiente expresión, donde aparece un parámetro P. El parámetro P es una matriz simétrica positiva que debe ser determinada, por lo cual aparece la ecuación de Riccati dada por esta expresión de aquí. Una vez definida la P, se tiene la acción de control dada por R multiplicado por B, por P y por X de T, que serían los estados. Asumiendo que esta es una ley de control óptima lineal, se puede reescribir de la siguiente forma. El índice de desempeño parte de la ecuación de Riccati, donde el valor óptimo está expresado por J mínimo es igual a un medio de la transpuesta de los estados por la matriz P por los estados. Vamos a hablar del diseño del controlador. Entonces, para este caso tenemos un sistema representado en variables de estado, de esta forma, como vemos a continuación. Para este sistema deseamos encontrar una ley de control U, tal que minimice un funcional en J, que es la función de costos, que está definida por la fórmula que vimos anteriormente. Entonces, lo que queremos es minimizar los esfuerzos de control y como se está regulando a cero, la función en su salida con el controlador óptimo también se mantenga cerca de cero. Como el U óptimo resulta ser una realimentación de estado, es decir, de esta fórmula, entonces tenemos que si Q es igual a C transpuesta por C, quiere decir que en base a la ecuación algebraica de Riccati, se ubica los polos del sistema de lazo cerrado como polos estables de esta función de aquí, que vemos aquí. Y donde G de S es la función de transferencia del sistema. Entonces, básicamente el problema se limita a buscar en las raíces de G de S por G de menos S los polos deseados, conjuntamente con el sobrepico deseado. Entonces, para entender más cómo sería este controlador, vamos a ver un ejemplo. Tenemos este sistema y el cual nos pide este polo deseado. Lo que hacemos primero es calculamos la función de transferencia en base a esta fórmula, obteniendo este G de S es igual a menos 0.21 sobre S cuadrado. Luego calculamos los polos deseados en G de S por G de menos S, teniendo la siguiente función de transferencia, ubicamos el polo
justo de menos 1,33 y más 1,33 y vemos la ganancia, que en este caso sería de 282. Esa ganancia es la que va a ser igual a R a la menos 1. Procedemos luego a calcular Q, como ya vimos de la fórmula anterior, en base a la matriz C, teniendo este resultado. Luego, en base a la ecuación de Riccati, que ya vimos anteriormente, calculamos la matriz P, ¿sí? Reemplazando esta fórmula e igualando la ecuación. Con este valor de P, nosotros podemos calcular la matriz de realimentación de estados, igual de esta fórmula, teniendo el resultado de menos 16,7929 y menos 12,6464. Finalmente, hacemos un pequeño diagrama de bloques. Como vemos aquí, la realimentación está en menos 12,7 y menos 16,8. Y finalmente tenemos la respuesta sin controlador y la respuesta con el controlador. Como vemos, tiene un sobrepico mínimo y igual un tiempo de respuesta mínimo también. Ejercicio del péndulo resuelto, en donde se tiene un sistema de péndulo y carro en el cual se pretende controlar la respuesta de la barra descrita por el ángulo θ a través de la fuerza del carro. En la tabla 1 se muestran las variables necesarias y el diagrama del sistema. Para encontrar las ecuaciones de movimiento, se necesita realizar el diagrama de cuerpo libre tanto del carro como de la barra, en donde la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración y la sumatoria de torques es igual a la inercia por la velocidad angular. Para lo cual, si el carro únicamente se traslada y no rota, se tiene la siguiente ecuación, mientras que para la barra se tienen las siguientes dos ecuaciones. Como el desplazamiento de la barra tiene que ver con el movimiento del carro y la rotación de la barra, se obtienen las siguientes ecuaciones. Al tomarse la fricción del carro proporcional a la velocidad de este y al linealizar las ecuaciones pasadas, podemos obtener las siguientes ecuaciones. Para representarlas en espacio de estados, se definen las siguientes variables, en donde x1 es el desplazamiento del carro, x2 es la derivada del desplazamiento del carro, x3 es el ángulo de la barra, x4 es la derivada del ángulo de la barra, en donde las salidas del sistema van a ser el desplazamiento del carro y el ángulo de la barra. Por lo cual, las matrices A, B, C y D van a estar dadas de la siguiente manera. Se propone el diseño del controlador. Los requerimientos son el error en estado estacionario menor al 2% a las dos salidas. El tiempo de establecimiento menor a 4 segundos en las dos salidas. El máximo sobrepico menor al 20% para el ángulo del péndulo ante una entrada escalón unitario. A la derecha podemos observar cómo son las salidas del sistema sin una realimentación o controlador. Se parte del índice de desempeño a minimizar con la acción de control Q asterisco, en donde el esquema de control a implementar es el siguiente. Podemos ver que K está realimentando el sistema. Para la elección de Q y R se debe de tener en cuenta que se requiere estabilizar el péndulo invertido, por lo cual las variables importantes serán el ángulo inclinado de la barra y la posición del robot. De esta forma se eligen Q y R de la siguiente forma. Al implementarse en MATLAB, se obtiene que A, B y Q y R ya son conocidas. Por lo cual, la salida de del ángulo va a ser la que está a la izquierda, mientras que la respuesta del sistema con realimentación de la posición del carro va a ser la que está a la derecha. Se tienen las siguientes preguntas propuestas. Por último, se plantea dos ejercicios. Muchas gracias. Viene dado por una realimentación.
Ya me olvidé. Lo siento. Lo siento, es que alguien ríe así. Es que yo era de estas y era de estas, entonces ya no sabía, pues, Sí, bueno, no sé, Henry algo decía. Yo ¡Que sí. Henry Cavill! El controlador, bueno, la respuesta del controlador sin el controlador y con el controlador. Ya, listo. Ya, ahí tendríamos la respuesta sin controlador, respuesta con el controlador, que Y de ahí dale. Como se calculó en MATLAB, la K estaría dada por la matriz A, B, Q y R. Síguele, ¿Qué hora es? síguele. Ya tengo que ir a cocinar.